¿Te acuerdas de Robot Boy? ¡El amor apesta! ¡Es para las niñas! ¡Piérdete, gorda! Hoy hablaremos de tal vez una de las caricaturas que más opiniones divididas genera para los fans del canal del logo blanco y negro. Si creías que caricaturas como Clarence, Tío Grandpa o Steven Universe son amadas y odiadas por igual, te presento un caso anterior a esos. Quédate hasta el final y si te gusta el vídeo, déjame tu like. Recuerda suscribirte, que eso me ayuda mucho y para recordar juntos buenos tiempos. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Robot Boy nace de la mente del diseñador belga Jan van Rysselberghe. Tal vez lo conozcas por también ser el creador de la serie Hey, ese es mi fantasma, del año 2013. Van Rysselberghe tocó puertas hasta que su idea decidió ser producida por el estudio francés Alphanin, ahora conocido como Gaumont Animation. La serie principalmente tenía pactada ser estrenada por el canal France Free. Sin embargo, la suerte le sonrió a Van Rysselberghe. Charlie Bean se interesó en el proyecto y empezó a dirigir la producción, llevándola con su gente de confianza para terminar de producirla en Inglaterra. Esta leyenda de la animación es responsable de ser uno de los directores de producciones como Dexter, Samurai Jack y Las Chicas Superpoderosas. Gracias a esto, la serie obtiene un estilo de animación parecido a las producciones anteriores, y también se acuerda para estrenarse por Cartoon Network en simultáneo. Tras 2 años de creación, el 1 de noviembre de 2005 se estrenaría una nueva producción por parte de Cartoon Network. La serie terminó de crearse gracias a Lux Animation. Robot Boy nos cuenta la historia de Tommy Turnbull, al que yo llamo el Kurt Cobain animado. Tommy es un niño fan de las figuras de acción y esto le lleva a escribirle una carta al profesor Akira Moshimo, un inventor de robots al que Tommy admira. El profesor Moshimo acaba de crear un robot muy poderoso pero con emociones y conciencia humana. Esto le trae problemas al tener gente que quieren apoderarse de su invento. El profesor Moshimo decide enviar a su invento, Robot Boy, a Tommy para protegerlo de manos equivocadas y para que aprenda a convivir con niños humanos. La única condición es que Tommy no debe revelar la identidad de Robot Boy hasta que sea seguro para la vista de la humanidad. Tommy y Rob no solo hacen una gran amistad y tienen muchas aventuras, también deben salvar la humanidad de las manos del Dr. Kamikaze y su asistente Constantine, quienes quieren apoderarse de los poderes del robot y dominar el mundo. Entre otros personajes tenemos a Gus Turner, el mejor amigo de Tommy y el crack de la caricatura. Gus es un chico rechoncho criado en una familia Amish, aunque a él no le gusta mucho ese estilo de vida. Gus y Rob tienen una relación de amistad y odio, pues su personalidad hace tener muchas discrepancias con el robot, pero a su vez conviven. Personalmente considero a Gus un Eric Cartman, pero más políticamente correcto y adaptado para niños. Lola Embolá, quien es la otra amiga de Tommy. Lola, a diferencia de Gus, es lista y es hija de un acaudalado embajador. Lola está muy enamorada de Tommy, lo que a este le incomoda mucho porque la ve solo como una amiga, lo que ella difícilmente acepta. También conoce el secreto de Rob y es cercana a él. El profesor Moshimo, quien es el creador de Robot Boy, un profesor alegre e inteligente que le confía su mayor invento a Tommy. Algo que me llama la atención es que este crack tenía una prometida muy joven y hermosa llamada Miu Miu. La familia Turnbull, Dwight, quien es el padre fortachón de Tommy, Donnie, quien es su hermano bully y mala leche, y su madre Debbie, quien, bueno, seguro la recordarás por su enorme parecido a Tommy, y el Dr. Kamikaze, el malvado de la serie, un señor pequeño quien, a pesar de tener mucha maldad, sus planes le salen mal a grado que funciona como alivio cómico de la serie. Entre algunos de sus episodios están Robot Rebelde. Tras una discusión entre Tommy y Rob decide irse a vivir con Gus. Los padres de Gus, al no saber que es un robot, aceptan, pero lo ponen a hacer trabajos hogareños. Lo gracioso es que hasta el Dr. Kamikaze le tiene miedo a los padres de Gus y dice que no buscará al robot más mientras esté con él. Por lo que Tommy le pide a Kamikaze que finja que lo ha secuestrado y así Rob vaya a rescatarlo, para que hagan las paces y todo vuelva a la normalidad. Amor robótico. Habrá una convención de robots en la ciudad y Rob presiona a Tommy para que lo lleve para conocer a una robot de la que Rob se ha enamorado. En la convención, Gus aprovecha y mete a Rob en una competencia de robots luchadores, teniendo Rob que pelear contra la robot por la que fue allí, quien resultó ser una robot de pelea muy fuerte. Robot Girl. Tommy y su familia se van de campamento, por lo que Tommy envía a Rob con el profesor Moshimo. El profesor le presenta su nueva creación, Robot Girl.
para que Rob no se sienta solo. Kamikaze se entera y secuestra a Robot Girl para usar su poder, así que nuestros héroes tendrán que salvarla. Robot Girl regresa. Robot Girl parece haber sido secuestrada y borrada de su conciencia. Rob, Tommy, Gus y Lola tratan de ayudarla y es vuelta a ser secuestrada por Kamikaze, quien a su vez es ayudado por Proto Boy, el primer prototipo fallido del robot, quien se considera el hermano mayor de Rob. Se considera fallido porque se volvió malvado. Día de San Valentín. Tommy quiere darle una carta a su amor platónico, la popular Bambi, pero el Dr. Kamikaze interfiere con sus planes. Crea unas flechas que hacen enamorarse a las personas de la primera que vean, dando una de ellas a Rob, quien se enamora de Gus, dándonos unos momentos bastante masculinos. Tommy recuerda que Lola lo cela mucho, por lo que le dice a Rob que el Dr. Kamikaze está enamorado de Gus, lo que hace que Rob sienta celos, se superactive y derrota al Dr. Kamikaze. La serie tuvo un total de 4 temporadas, aunque otros dicen dividirla en solo 2. Independientemente de eso, se divide en 52 episodios. Estos a su vez se dividen en 2 segmentos que dan un total de 104 episodios. Para Hispanoamérica se estrenó en Cartoon Network el 2 de septiembre del 2006, durando en emisión por el canal hasta finales de 2011. La serie tiene tramas episódicas, pero se daba a entender que la trama podía girar en cualquier momento, especialmente porque de a poco en la serie empezaban a aparecer más villanos y rivales. Según opiniones, los nuevos villanos que aparecían eran improvisados porque al público no le convencía el Dr. Kamikaze, quien era más visto como un chiste que un villano. Buscando información y reseñas, puedo decir que sin exagerar, esta es una de las caricaturas que más opiniones divididas tiene. Sus calificaciones van desde malas, mediocres, hasta muy buenas. Gente que la considera una joya infravalorada hasta gente que la tacha de súper aburrida. No hay punto medio. Personalmente la serie falló en ser una serie episódica por mucho tiempo, pues los episodios eran muy predecibles, terminando siempre con Rob superactivándose y salvando a Tommy. Hay otros que le aplauden su premisa, además que su estilo de animación era muy buena. Se ve a Robot Boy como una caricatura inspirada en los animes mechas, y mucha gente en la cultura otaku les gustan las caricaturas que toman como base premisas de anime. Pues una opinión que me quedó grabada es una que decía que la caricatura parecía una colaboración entre Craig McCracken y Osamu Tezuka. Tommy es un protagonista distinto, pues es un chico listo y cero tonto. Rob también tiene carisma, pero su fuerte era Gus. Gus puede caerte bien o mal, pero era el alma cómica de la serie. Esta es otra de sus críticas, que la serie quiso ser tan cómica que no le salía buena comedia, y que debió dedicarse más a la acción. A pesar de ser una caricatura olvidada, en los últimos tiempos tomó popularidad, aunque esto no le ha ayudado a estar disponible en muchas plataformas de streaming en español, ni que sea transmitida en algún canal. Puedes encontrar algunos de sus episodios en distintas redes sociales. Voy a dejarte un link para que veas algunos, pero en español no tiene una plataforma de lanzamiento oficial por el momento, aunque sí las tiene en inglés. Para su doblaje español para el país de España, Valle de Acebrón es Tommy. He encontrado un nombre para él. Robot Boy, salud. Celia de Diego como Rob. Robot Boy no lo hizo. Perro monstruo. Celia de Diego como Rob y la señora Turnbull. Vaya, eres un cachorro peleón, ¿eh? Creo que te voy a llamar... Carmen Cervantes como Lola. Y Luis Mas como Kamikaze. Para su doblaje español hecho en México para el territorio hispanoamericano, Claudia Mota es Tommy. Es un día en el que le dices a los demás que los quieres y cosas así. Elsa Cobian es Rob. Gus, te amo. Magda Giner como Gus. ¡Hey, señora Turnbull! ¿Se hizo algo en el cabello? Rosy Aguirre como Lola. ¿Y tienes alguna cosa para mí? Martín Soto como el profesor Moshimo. Y hay una sorpresa para ti, Robot Boy. Roberto Mendiola como Kamikaze. Los robots no toman vacaciones, tonto incompetente. Y Patricia Acevedo como la señora Turnbull. No hay televisión, no has hecho más que ver televisión toda la semana. Oigan, En su idioma original, Lorraine Pinklington es Tommy. Lawrence Boupart es Rob, Lola y casi la mayoría del casting femenino. Rupert Degas es Gus. Jigegawa el profesor Moshimo. Y Eiji Kuzuhara es Kamikaze. ¿Y tú recordabas a Robot Boy? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál es el episodio que más te gusta? ¿Crees que era una mala serie o una buena? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esta es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.